Muy buenas noches, amables amigos. Bendiciones en el nombre poderoso de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Les habla en esta noche de hoy, Sábado Santo, Guido Rojas, transmitiendo en vivo y en directo desde la ciudad de Palmira, Valle del Cauca, Colombia. En esta noche vamos a tener una meditación bíblica acerca de lo que es el papel de María en lo que es la historia de la salvación. Hoy en que la Iglesia Católica vamos a celebrar lo que llama la vigilia pascual, o sea, el preámbulo al triunfo glorioso y de la resurrección de Jesucristo. Y vamos a ver también desde el punto de vista de la Biblia la importancia de María como madre y como reina solamente basado en los escritos sagrados. En esta ocasión lo voy a hacer, este estudio de Biblia lo voy a hacer de esta Biblia, que es una Biblia evangélica. Una de las principales Biblias es la Biblia de estudio Holman, desde la Reina Valera del año de 1960. Entonces, vamos entonces a mirar solamente desde como decía yo, desde la Biblia, todo lo relacionado con María y sobre todo aclarando a nuestros hermanos evangélicos que nosotros no consideramos a María como una diosa. María no es la cuarta persona de la Trinidad. Eso son calumnias, eso son falsedades, eso no aparece en ningún documento oficial de la Iglesia Católica. La salvación solo depende exclusivamente de su Hijo Jesucristo, pero pensamos, y así está consignado en la palabra de Dios, de que María sí tiene un papel importante en todo lo que fue nada más y nada menos que la encarnación del Verbo de Dios, de la segunda persona de la Santísima Trinidad, por el cual se hizo hombre y murió sacrificado, inmolado por la salvación de todos nosotros. Entonces vamos a mirar en primer lugar el Evangelio de Lucas. El Evangelio de Lucas, vamos a ver entonces lo que fue el anuncio del ángel Gabriel. Vamos a solamente los versos más importantes. Acordémonos que el ángel Gabriel, como ese en el mismo Evangelio de Lucas, en el capítulo 1, en el verso 19, cuando se le aparece Zacarías, él dice que es uno de los ángeles que puede gozar en la presencia de Dios, de estar en la presencia de Dios, o sea que es un ángel importante. Va a una aldea en el norte del país de Israel, en Nazaret de Galilea, a una joven aldeana, una mujer del común, que dice las escrituras que era de nombre María, comprometida en matrimonio con José, que era de la casa de David. Y aclara el evangelista Lucas, dice que el nombre de la Virgen era María. Ese es más o menos el preámbulo que uno puede encontrar en cualquier Biblia. Entonces vamos a mirar a ver si las personas también tienen una Biblia a la mano, pueden seguir este estudio. Lo que aparece ya en el verso del 30 al 33 dice: entonces el ángel le dijo a María, vamos a ver, no temas porque has hallado gracia delante de Dios. Vamos a ver entonces, notamos en primer lugar que María ya había sido escogida por Dios, tenía la gracia de Dios, tenía el favor de Dios, era la bendita entre todas las mujeres, era una mujer santa, pura, sin pecado. Así lo ve la Iglesia Católica. Al fin y al cabo es la nueva Eva, en comparación o en paralelismo de Génesis 3:15, la primera mujer que peca en el Edén, por el cual entra el pecado, y esta es la segunda mujer por el cual entra la salvación. Así lo ve la teología católica. Entonces vamos a mirar, después del saludo del ángel, vamos a mirar a ver qué sigue diciendo en el verso 31. Acordémonos que los ángeles siempre hablan de parte de Dios. De hecho, el título de ángel, o la etimología o la raíz de la palabra ángel en hebreo es malak, y en griego es agelo, que quiere decir mensajero, mensajero de lo alto, de parte de Dios Padre. Dice: y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo y llamarás por nombre Jesús. Eso es lo que aparece en el versículo 31. Le dice que ella ha sido escogida por Dios para ser la madre de un hijo, y aquí nos dice que el hijo se va a llamar Jesús. El nombre Jesús, Jesús, equivale en hebreo a Yeshua o Josué, que significa Yahvé salva. Eso es la etimología o la raíz del nombre de Jesús, y que también designa lo que realmente Él es. O sea, en el verso 31 vemos que el ángel le dice que va a ser la madre de un hijo, va a tener un hijo que va a ser por nombre Jesús. Acordemos que ella estaba comprometida con un joven también
carpintero que se llamaba José. Más o menos los jóvenes judíos de aquella época se casan a la edad de 20, 21 años y las mujeres entre los 14 o 16 años. Y sigue diciendo en el verso 32, ya empieza a dar las características de su hijo. Y esto es muy importante porque las características de su hijo van a ir intrínsecamente relacionados a su madre. Y vamos a ver después por qué. Dice: este será grande y será llamado Hijo del Altísimo. O sea, el nombre de Jesús, del hijo que va a tener ella, va a ser nada más y nada menos que el Hijo del Altísimo. Y el Señor Dios, aquí vemos dos apelativos: Señor Curios y Dios Teus, o tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, o también el Adonai, como se le designaba a Dios, le dará el trono de David su padre. Le dará el trono de su padre. Aquí vemos entonces en el verso 32 que nos habla de este hijo. Había de pronto un poco incongruencia porque nos dice primero que será hijo del Altísimo, o sea, hijo de lo alto. El Altísimo en un prerrogativo para hablar de Dios Padre, porque dice identifica a Dios con tres títulos: como Altísimo, como Señor y como Dios. Pero dice que le va a elevar un trono, y vamos a mirar a ver cómo ese trono va a ser de David su padre. O sea, de David su padre, humanamente hablando. Aquí vemos entonces las dos naturalezas de Jesús: su naturaleza divina, su preexistencia al lado del Padre en su unión hipostática, o sea, la misma sustancia, el mismo ser, la misma divinidad del Padre, pero también al mismo tiempo la humanidad de Jesús, carne y sangre que le vienen de María. Por eso viene el ángel con este anuncio. Por eso es importante la respuesta de María, porque por ella va a entrar la salvación al mundo. Ese es el papel que le da la Iglesia Católica a María, como lo estamos viendo aquí de las Sagradas Escrituras. Y va a decir, la relación de este hijo va a ser un rey. Aquí mismo lo dice: de la casa de David, el monarca más importante, el más recordado y el más exaltado en lo que fue toda la historia del pueblo de Israel en la antigüedad, ¿no? Siempre todavía se recuerda los salmos de David. Entonces dice de David su padre, y da más características. En el verso 33 dice: y reinará sobre la casa de Jacob para siempre. Y aquí vemos otro personaje del Antiguo Testamento. Por eso es importante siempre que uno estudie las Sagradas Escrituras, si vamos a conocer el Nuevo Testamento, adentrarnos al Antiguo, porque entonces si no, no vamos a mirar ese paralelismo, esa complementación que vemos entre lo uno y lo otro. Aquí nos habla de dos personajes. Primero David, y también dice va a venir del trono, le dará el trono de David su padre y reinará sobre la casa de Jacob. Acordémonos que Jacob era el nieto de Abraham. Sus 12 hijos conformaron las 12 tribus de Israel. De esas 12 tribus, de la tribu de Judá vienen los reyes, y de la tribu de Judá vendría el Mesías, que había sido también presagiado en el libro de los Salmos, en el capítulo 2, verso 2. Y a Jesucristo también se le llama como el león de la tribu de Judá en el último libro de la Biblia, Revelaciones, capítulo 5, verso 5. Entonces aquí vemos dos personajes muy importantes del Antiguo Testamento, David y Jacob, en relación al nacimiento de este futuro rey, humanamente hablando, que viene del cielo y que va a tener una prerrogativa especial porque va a ser un reino que va a durar para siempre. Eso es más o menos lo que nosotros podemos analizar exegéticamente, una exégesis, o sea, una explicación al texto bíblico de una manera muy simple, muy sencilla. Cualquier estudioso de la Biblia, cualquier conocedor de estos temas, cualquier teólogo, bien sea católico o evangélico, va a decir más o menos lo que yo estoy diciendo, porque no me estoy desviando absolutamente nada de lo que aparece en este primer párrafo de la Biblia. Aquí vemos una explicación a pie de página de estos biblistas evangélicos. Dice: ser hijo del Altísimo denota que Jesús era hijo del propio Dios, porque Dios creó la vida en el vientre de María. Aquí vemos la divinidad y la humanidad de Jesucristo y la intervención tanto del Padre como de María, su futura madre, sin la cooperación de un padre humano. Humanamente hablando, sin embargo, el linaje de Jesús, o sea, la descendencia, la estirpe, o sea, la sangre de Jesús, se enlaza de manera legítima con la familia del rey David. Ya decíamos quién es David, porque José, el padre adoptivo de Jesús, era descendiente de David. Esto hizo a Jesús heredero del trono de David según el pacto eterno de Dios para siempre. Su reino no tendrá fin, como también aparece
presagiado en el segundo libro de Samuel, capítulo 7, verso del 13 al 16. Entonces ahí está el paralelismo bíblico. Ahora, faltaría entonces reconocer si María también desciende de la casa de David, y lo vamos a ver de una epístola, epístola o carta en griego a los romanos. Vamos a ver en el capítulo 1, verso 3, dice el apóstol Pablo, el apóstol a los gentiles o el apóstol a las naciones, en esta carta que es muy importante. La carta de los romanos es, por así decirlo, el compendio de todo lo que llama la doctrina paulina. Dice acerca de su Hijo nuestro Señor Jesucristo, hablando también de esa misma relación del Hijo de Dios, el Hijo de nuestro Señor Jesucristo. Aquí está el término Jesús, Cristo. El término Cristo en griego es lo mismo que Mesías, que quiere decir el ungido o el consagrado. Ya decíamos en relación del Salmo 2.2. Y sigue diciendo el Señor Jesucristo, que era otra vez del linaje de David, lo mismo que le dice el ángel, según la carne. Pero según la carne ya no es tanto José, porque la sangre judía, de acuerdo a su misma concepción de la mentalidad como tal hebrea, solo se hereda por la madre. Incluso los biblistas también de esta Biblia Holman, dice a pie de página, dice Jesús el Hijo de Dios, de manera diferente a los cristianos que son llamados hijos gracias al nuevo nacimiento espiritual, como aparece en Juan 3, y a la adopción en la familia de Dios, como aparece en Romanos 8.15. Somos nosotros todos hijos adoptivos, pero Jesucristo es el único engendrado directamente del Padre, como aparece en Hebreos capítulo 1, verso 5, y en Hebreos capítulo 5, verso 5. Jesús es el Hijo de Dios, primero por ser el Hijo eterno y la segunda persona de la Trinidad, como aparece, y da un pasaje de Isaías 9.6, los títulos de un hijo que iban a ser de los hebreos, que llevaría por título Príncipe de la Paz, Padre Eterno, Dios Poderoso y Gran Consejero. Y también en Gálatas 4.4, ¿no? También hay otras profecías, muchos libros del Antiguo Testamento hablan sobre Jesucristo. El mismo libro de Isaías 7.14 dice, una señal, la doncella o la mujer virgen dará a luz un hijo, a que pondrá por nombre Emanuel. Y el título de Emanuel en hebreo quiere decir Dios Salvador, o Dios el que salva. Incluso también en Miqueas 5.2 también habla sobre el nacimiento de Jesús en Belén, la ciudad de donde había nacido el rey David, y también la ciudad de José, su padre adoptivo. Y sigue diciendo, segundo por ser el Hijo encarnado, nacido de una virgen, concebido cuando el Espíritu Santo vino sobre María, como aparece en Lucas 1.35, que es lo que estamos hablando. También fue el Hijo mesiánico que nació del linaje de David, como aparece en 2 Samuel 7.12-16, y en el Salmo también 2.6. 7, en el Salmo 89, 26, 29 y 36. Aquí carne significa la verdad de la naturaleza humana de Jesús. O sea, carne en griego es sar, quiere decir la humanidad de Jesucristo, que le viene de María. De todas esas citas bíblicas, todas son muy importantes. Nosotros podemos mirar también, como dice aquí de referencia, para mirar que María también es de la descendencia de David, lo que dice en Gálatas capítulo 4, verso 4, para mirar también el papel importante de María en lo que es el tratado de la salvación. Dice, pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, o sea, el cumplimiento de los oráculos, el cumplimiento de las profecías, el cumplimiento de todas las promesas de los patriarcas, de los jueces, de los reyes, de los profetas. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, ya sabemos, su Hijo, Jesús, el Hijo del Altísimo, como lo estamos viendo, su unigénito, su único Hijo. Y dice, nacido de mujer, nacido bajo la ley. Nacido de mujer, nacido en la carne, por María, también del linaje de David, de la estirpe de David, y nacido bajo la ley, o sea, todo lo que era la ley mosaica, que conformaba en sí lo que eran los estatutos, las normas del pueblo judío o el pueblo hebreo. Para eso no es sino mirar los 5 primeros libros de la Biblia, que para los judíos se llama la Torá o el Pentateuco. Entonces, vamos viendo todo ese contexto histórico y estos personajes que nos van narrando la Biblia, y cómo un texto bíblico va en íntima correlación con el otro, siempre en esa misma línea, hablando de lo que es el nacimiento de Jesucristo. Ahora, va otra cita bíblica, la segunda. Esta también es muy importante porque vamos a ver entonces,
Ahora, se me olvidaba decirle que cuando el mismo ángel le dice a María que su hijo iba a ser rey, un rey que viene de lo alto, hijo del Altísimo, y que reinaría por siempre. Ahora, por lógica, y no solamente por lógica, sino también de acuerdo a lo que es el contexto de lo que era el reino de Judá, de donde venía Jesucristo, del tronco de Yesé, en la corte de los hebreos, desde la época del rey David y especialmente en la época del rey Salomón y en los otros reyes de Judá, la madre tenía un papel importante, la madre del rey, y se le daba el título de Gebirá, que quiere decir la gran dama. Ella era la que, por así decirlo, tenía también un papel preponderante y también tenía su propio trono en el lado de la corte. Eso también es del punto de vista histórico de lo que es el judaísmo antiguo y ya en relación a lo que es María con Jesucristo. Igualmente, si no fuera así, también nadie puede negar, ningún apologista evangélico antimariano, ¿no?, que a veces están en contra de María, porque todo lo que suena a María para muchos protestantes es señal de idolatría, de mayolatría, como si nosotros, como decía anteriormente, la adoráramos, la consideráramos como una diosa o que la salvación viene de ella. Nada de eso es así, todo eso es falso, son calumnias, no hay ningún texto en los documentos de la Iglesia Católica que así lo dice. Nuestra salvación se la debemos única y exclusivamente al sacrificio de Jesús en la cruz, que de eso vamos a hablar en este estudio. Pero por lógica, por un sentido común y por el mismo texto bíblico, sabemos que cuando María en Lucas 1:38 le dice al ángel: he aquí la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra, inmediatamente ella, que va a ser la madre de ese hijo, se va a convertir en la reina madre, o sea, en la madre de ese futuro rey. Y también vimos que María también es de la estirpe real de David. Entonces, no sé por qué a veces les incomoda tanto a algunos hermanos evangélicos que nosotros digamos que María es la reina en el cielo, porque en este momento Jesucristo reina en el cielo y nosotros pensamos que ella también, por su virtud, por su heroísmo, por su santidad, por su fidelidad al Señor, también está en el cielo y hace parte también de todos esos elegidos que habla la Biblia en Hebreos capítulo 12 en adelante, esa gran nube de testigos. Eso está en las Sagradas Escrituras. Ahora, veamos a ver también, porque ese primer anuncio es un anuncio muy hermoso, es un anuncio que se esperaba de tiempo atrás. Muchos judíos, había esa expectativa mesiánica, muchas mujeres en la época de Jesucristo querían ser la madre de ese futuro rey, y vemos la humildad, la sencillez, la santidad de esta mujer, que después de haber recibido ese anuncio del ángel Gabriel, se declara a sí mismo como la esclava del Señor. Y hay otro pasaje que es clave para mirar también la relación estrecha de María con Jesús, que no es solamente como dicen los evangélicos, que es como he escuchado muchas veces que ellos dicen, los apologistas cristianos de otras denominaciones, que María es como ese vaso, ese recipiente por el cual Dios hace que se encarne su hijo. Pero vemos que no es solamente eso. Si hubiera sido un papel secundario, María hubiera pasado a un segundo plano. No se hablaría de María en la vida pública de Jesucristo, no hubiera ninguna otra referencia bíblica, solamente que nació de que Jesucristo nació de ella y no más, y vemos que no es así. Hay una profecía mesiánica que está relacionada también con Jesús, y lo vamos a ver. Esa está en el capítulo 2 del verso del 25 en adelante, del 25 al 27. ¿Ve? Y es cuando a los 40 días, según la ley mosaica, como vimos en Gálatas 4:4, todo hijo primogénito, y al mismo tiempo también Jesucristo es unigénito, debía ser consagrado a Dios y presentado en el templo, según lo que mandaba la ley de Moisés. ¿Ve? Entonces, y el templo de Jerusalén es muy importante. Sabemos que Jerusalén es la capital religiosa, política, social del Israel antiguo. El templo también significaba también la casa de Dios, casa de oración. Jesucristo mismo identificaba el templo como la casa de Dios y su propia casa. El templo también es muy importante en todo lo que tiene que ver de Jesucristo, porque Jesucristo, estamos hablando de Jesucristo como rey, pero también Jesucristo tiene funciones de profeta y también Jesucristo tiene funciones de sacerdote. Todo eso lo vemos tanto en los evangelios como también en la carta a los hebreos, sobre todo en el capítulo 8 y en el capítulo 9. Veamos a ver lo que sucedió cuando este niño, hijo del Altísimo, tenía 40 días de nacido. Vamos a ver lo que aparece en el verso 25. Y aquí había en Jerusalén un hombre llamado Simeón. Vamos a ver cómo describe Lucas, cronista, evangelista, el griego,
A este Simeón dice, era un hombre justo y piadoso. Le da dos adjetivos a este hombre: justo, que equivale a decir un hombre santo, un hombre bueno, un hombre recto, y además piadoso, o sea, una persona que tenía inclinaciones espirituales por todo lo que era los ritos y las normas mosaicas. ¿Y qué más nos dice? Esperaba la consolación de Israel. Vemos bien esa consolación, toda esa expectativa mesiánica del hijo del Mesías, como decíamos en el Salmo 2.2, todos esos presagios. Acordémonos que habían pasado 400 años desde el último de los grandes profetas, que era Malaquías. Entonces dice acá, también nos dice la palabra de Dios, que esperaba la consolación de Israel, porque estamos hablando de la nación de Israel, estamos hablando de su capital, que es Jerusalén, estamos hablando del templo como la casa de Dios, estamos hablando de ese Hijo del Altísimo, de una mujer judía que descendía también del linaje de David y de la casa de Jacob. Todo ese panorama es importante. Cuando uno hace un estudio de Biblia de esta manera, es importante, es solamente lógica, es un análisis. Uno puede ir escribiendo todos estos personajes, se puede hacer su propio estudio de Biblia, es lo que llama estudio de Biblia teológica de una manera sistemática, o sea, en orden. Y vemos bien lo que estamos observando acá. Este personaje esperaba la consolación de Israel y el Espíritu Santo estaba sobre él. Muy importante, porque vamos a ver que la tercera persona de la Trinidad estaba sobre él, porque era un hombre justo y era un hombre piadoso. Y le había sido revelado por el Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo también revela verdades. Sabemos que el Espíritu Santo es el Espíritu de la verdad, el Paráclito, el Consolador. Toda la Biblia es inspirada por el Espíritu Santo. En el Espíritu Santo todo es verdad. Y nos dice que había sido revelado por el Espíritu Santo que no vería la muerte antes de que viese al ungido del Señor. Y este término ungido del Señor, si nosotros nos vamos tanto en el hebreo como el griego, quiere decir la palabra Mesías, que había explicado anteriormente, ungido en hebreo o Cristo en griego. Entonces vemos bien que el hijo de María, cuyo nombre es Jesús, era el Hijo del Altísimo, iba a ser rey y al mismo tiempo también sería el ungido del Señor. O sea, eso también lo podemos ir anotando, también para ir mirando a ver todos los calificativos, todas las prerrogativas y todos los adjetivos que le da la palabra de Dios a Jesucristo. Y siempre en relación, en este caso, a lo que es la humanidad de Jesucristo. ¿Ve? Que viene carne y sangre de María, como lo vimos ya anteriormente. Dice en el verso 27, y movido por el Espíritu vino al templo, y cuando los padres del niño Jesús lo trajeron al templo para hacer con él conforme al rito de la ley, ya sabemos la ley mosaica, la misma ley que mencionamos en Gálatas 4:4. Ya vimos lo de la purificación y la presentación en el templo, la consagración de todo primogénito. Él tomó en sus brazos y bendijo a Dios diciendo, o sea, ya en los versos anteriores, del 25 al 27, nos describe este personaje que va a aparecer en escena. El primero era el ángel en relación a María. Ahora vamos a ver la relación de este hombre piadoso y justo, otra vez en relación a María con su Hijo Jesucristo, para que no se diga que María no es importante en la historia de la salvación. Entonces tomó en sus brazos y bendijo a Dios diciendo, acuerda que está tomando en los brazos a un bebé inocente que dependía enteramente de sus padres, sobre todo el cuidado de su madre, de María, ¿ve? Al que lo alimentaba con su propia leche, al que lo cubría en las mantas y lo protegía del frío y el calor. Esa es la función que hace toda madre. En este caso, esta mujer extraordinaria, la única que tiene la dignidad de ser la madre del rey. Y como lo estamos hablando, no solamente del rey, sino del ungido de Dios. Entonces, por eso es que nosotros los católicos, como decía anteriormente, es que tenemos a María en un puesto de veneración, no de adoración. Pero vamos a ver que sea la propia palabra de Dios la que nos siga explicando esta idea de este estudio de Biblia. Dice, ahora, Señor, despide a tu siervo en paz. Eso dice en el verso 28, conforme a tu palabra, porque ha visto mis ojos tu salvación. O sea, la salvación en ese pequeño niño que tenía en sus brazos, un niño que él mismo lo identificó como el ungido del Señor, la cual has preparado en presencia de todos los pueblos. O sea, va a ser un ungido de Dios para todos los pueblos, o sea, para toda la humanidad, dichamente hablando, para todos los pueblos. O sea, de ahí el término en griego católica, o sea, universal. Va a ser el ungido de Dios, nacido esta mujer judía, pero que va a ser también
su misión va a cubrir, como lo dice acá, todos los pueblos. Pero dice, en el verso 32 también dice, la luz para la revelación a los gentiles, o sea, que van a ser revelados los gentiles, a los que no eran judíos, a los que llamaban como los goín, los de las otras naciones, o sea, los extranjeros de aquel entonces, especialmente, entiéndase, por extranjeros o paganos, los romanos, los griegos, los egipcios, todas las demás naciones y personas de todos los que tenían contacto en Asia Menor y en el Medio Oriente con los propios judíos. Entonces, este hijo, que va a ser el ungido del Señor, va a ser luz, o sea, luz en relación a lo que es la luz. Siempre la luz está relacionada con ¿quién? Con Dios, porque Dios es la luz, Dios es el bien, Dios es la paz, Dios es amor. Todos esos son también adjetivos que nosotros vemos en la Biblia. Luz para la revelación a los gentiles y gloria de su pueblo Israel. Aquí vemos también porque este ungido del Señor va a tener dos misiones especiales. Ser luz para los gentiles, para los que no eran judíos, los que no hacían parte de la alianza que hizo Dios con los hebreos en el monte Sinaí, con Moisés, en el cual constaba un pacto de 3 partes en el monte Oreb. Primero, reconocer que Yahvé Sebaot, el Olam, el Eterno, el Shaddai, el Adonai, el Olam, era el único y exclusivo Dios. ¿Ve? La segunda, el cumplimiento de las tablas de la ley. Y tercero, el pueblo de Israel es el pueblo de la propiedad de Dios. Pero la salvación viene en los judíos, pero va a abarcar, como dice acá, una redención universal, porque va a ser este hijo, este niño de María, va a ser luz para los gentiles. Ahí vemos entonces la relación de Jesucristo con los gentiles y con Israel, que aparece en el verso 32. Ahora, ante ese elogio, lo mismo, ya acordémonos que María también había escuchado algo parecido en el ángel. ¿Ve? Y también a José en sueños también se le había revelado también lo mismo cuando vio que María, su esposa, estaba también embarazada. Entonces dice en el verso 33, José y su madre estaban maravillados de todo lo que decían de él. O sea, ¿quién padre no se siente orgulloso de ver todo eso que están hablando de su hijo? La misión importante de ser un rey, de ser el ungido del Señor, que va a tener una misión muy importante, tanto a todas las naciones gentiles como también para la gloria del pueblo de Israel. Entonces ven que en ese momento ese anuncio fue de gozo. En los versos del 34 al 35 también va a ser un anuncio de dolor y un presagio que solamente va en relación a María con su hijo. Y lo dice muy claro en la Biblia, y eso que estoy hablando de una Biblia evangélica, versículo a versículo, dice también, y los bendijo Simeón y dijo a su madre María. O sea, vemos bien lo que anuncia este anciano por parte de lo que le había revelado el Espíritu Santo, de la misión de su hijo, fue señal de ¿qué? De alegría para su padre y su madre, que estaban maravillados, pero después viene la otra parte, porque también esta gloria de este hijo va a estar unida también a su misión redentora, que va a costar también sangre, va a costar también dolor, y va a ser un presagio de muerte en ese pequeño niño que este anciano estaba cargando de 40 días de nacido. Y veamos la relación con su madre, porque dice el mismo texto, y los bendijo Simeón y dijo a su madre María. O sea, la bendición es para José y María, pero ya lo que le va a decir esta otra profecía es solamente a María. O sea, María va a estar también importante en lo que va a ser esa misión mesiánica de su hijo, porque le dice, he aquí, este niño está puesto para caída y para levantamiento de muchos en Israel. Aunque como dice aquí va a ser la gloria del pueblo de Israel, aquí lo está diciendo también, muchos van a haber una división, va a ser caída para muchos y otros levantamiento en Israel, y es lo que pasó en la vida de Jesucristo. Unos lo rechazan, otros lo aceptan. Vemos más adelante las mismas autoridades judías, el Sanedrín, lo rechazan, lo acusan de blasfemo. Por así decirlo, Jesús fue excomulgado de todo lo que era el judaísmo antiguo y la gran mayoría de los judíos lo rechazaron. Aquí mismo ya le estaba presagiando eso Simeón para señal y contradicho. Y una espada, veamos lo que dice el verso 35, o sea, el que su hijo va a ser división para unos, va a ser también esa misma división, y lo que él va a causar cuando ya sea un hombre, dice, y una espada atravesará a ti mismo, atravesará tu misma alma. El término alma, que en griego es soma cuerpo,
espíritu neuma y alma suke, o sea, su propia alma, suke, el alma en sí, es el ser humano en sí, o sea, toda la María en su integridad como ser vivo, dice, será para que sea revelado los pensamientos de muchos corazones. O sea, repito el verso 35, y una espada atravesará tu alma. O sea, María va a ser atravesada todo su cuerpo en relación a su hijo. En una profecía que se cumpliría 33 años después para que sean revelados los pensamientos de muchos corazones. Entonces, sí es importante María, vemos también que María va a ser parte de lo que va a ser ese reinado de su hijo, que se construye aquí en la tierra y que se va a gozar eternamente en el cielo, y que fue presagiado, como lo decía de Simeón. Y algo muy importante, el primer anuncio venía de parte de Dios por medio de un ángel, y este viene directamente, como decíamos acá en los versos anteriores, propiamente de quién, del Espíritu Santo, porque estaba lleno el Espíritu Santo cuando dijo eso. O sea, la misión salvífica está unido al Padre, que manda a su Hijo, el Hijo que es encarnado de María, el Espíritu Santo que también tiene planeado todo este plan, está profetizando el plan, y al mismo tiempo también de María en la humanidad que le da a su Hijo, y también ella va a ser partícipe de lo que su Hijo va a causar, levantamiento y caída para muchos en Israel. Eso es lo que nosotros vemos aquí escuetamente en la palabra de Dios. Ahora vamos a mirar a ver cómo se hizo ese reinado de Jesucristo. Vamos a ver cuándo empieza a reinar. Ya eso se cumple 33 años después. Vamos a ver lo que fue ya la pasión de Jesucristo que estamos celebrando en estos días santos. Sin perder esa misma idea de lo que es de Jesús como rey, de lo que es su reinado, vamos a mirar entonces a ver cómo fue la entronización de Jesús como rey. O sea, la entronización es como, por así decirlo, la ceremonia propiamente hablando de lo que era un monarca en cualquier monarquía, en cualquier dinastía. Y lo vamos a hacer también con una deducción bíblica, pero que también se puede demostrar en lo que son la palabra de Dios. Veamos a ver entonces lo que nos dice ya el Evangelio de Juan. Vamos a ver el Evangelio de Juan en el capítulo 18, verso del 33 al 37, que es cuando Jesús habla con Pilatos, ya cuando las autoridades, vamos ya a ir resumiendo ya lo que fue el prendimiento de Jesús, el juicio, ya el juicio de orden político ante Pilato, que era el gobernador de lo que era la Judea antigua, en representación del emperador que era Tiberio César, al cual los mismos judíos estaban siendo oprimidos. Por eso veíamos que aunque la salvación viene a Israel, como veíamos en el anuncio de Simeón, también va a ser luz para los gentiles, porque su muerte en la cruz va a dar inicio a otro pueblo, a otra alianza, a otro pacto, ya no solamente a los judíos, sino también a los judíos, a los samaritanos y a los gentiles. Por eso es el término católica en griego, que quiere decir universal. En eso está, en esa misma consonación, en ese mismo ambiente bíblico. Veamos a ver entonces que sea también el evangelista apóstol Juan, como nos dice en su evangelio, lo que fue el interrogatorio que le hizo Pilatos a Jesús, ya con lo que es el tema que estamos hablando, que es de rey. Entonces Pilatos volvió a entrar al pretorio. El pretorio era el cuartel general, que era la sede de este gobernador romano, al lado del templo de Jerusalén, y decía, y llamó a Jesús y le dijo, ¿eres tú rey de los judíos? Mire bien, lo mismo que había dicho el ángel Gabriel, que su padre le haría el trono de David, de la casa de Jacob. Aquí mismo vemos la relación. ¿Eres tú el rey de los judíos? El término judío viene de Judá, de donde venían los reyes. Jesús le respondió, ¿dices tú esto por ti mismo o te han dicho otros de mí? Pilato le respondió, ¿soy yo acaso judío? Tu nación, ¿cuál nación? La nación de Israel. Y los principales sacerdotes, las principales autoridades que debieron de haber reconocido por todas las profecías, más de 50 profecías del Antiguo Testamento que se cumplían en Jesús, no solamente por las profecías, sino por las señales y el mesianismo de Jesucristo. Las cosas que Jesucristo hacía, sus predicaciones, la forma como explicaba la Torá, sus señales milagrosas, la expulsión de demonios, la resurrección de los muertos, el transformar el agua en vino, el calmar la tempestad con su voz, el multiplicar los panes y los peces. Pero vemos cómo Pilato dice, ¿soy yo acaso judío? Tu nación. Y los principales sacerdotes
que son los que están entregando a Jesús para morir en la cruz de acuerdo a las leyes romanas, te han entregado a mí. ¿Qué has hecho? Respondió Jesús, mi reino no es de este mundo. Vamos bien que Jesucristo va a empezar a hablar de un reino, se está identificando como un rey, pero vamos a mirar a ver por qué propiamente ese reinado de Jesucristo, esa entronización o esa ceremonia como tal, va a ser en su momento de su pasión, y lo vamos a mirar también en la palabra de Dios. Dice, mi reino, si mi reino fuera este mundo, mis servidores pelearían porque para que yo no fuera entregado a los judíos, pero mi reino no es de acá. O sea, Jesucristo empieza a hablar de un reino con unos ejércitos a su servicio. Sabemos que son los ángeles, en lo que él mismo prometió, el reino de Dios, el reino de su Padre, ¿ve? Que se construye aquí en la tierra, pero se goza eternamente en los cielos. Pero en ese momento Jesús está completamente solo, porque también aparte de rey, ya lo veíamos, es Mesías, y el Mesías era el anunciado, el esperado, que se le da el título también de Hijo de Dios, o como él mismo se identificaba, Hijo de Hombre, haciendo siempre alusión a su naturaleza humana, que como decíamos con el anuncio del ángel, le viene por María, que fue la que lo engendró y lo tuvo durante 9 meses en todo ese proceso de gestación, dándole toda su carne y toda su sangre. Respondió Jesús, ya sabemos, mi reino no es de este mundo. En el versículo 37 le dijo entonces Pilato, luego tú eres rey. Respondió Jesús, tú dices que yo soy rey. Yo para eso he nacido y para eso he venido al mundo, para dar testimonio de la verdad. Todo aquel que es de la verdad, oye mío. O sea, Jesucristo le rectifica a Pilatos que él es rey, pero está hablando también de un reino que no es parte de este mundo, donde tiene ejércitos que lo pueden servir, pero que en ese momento no van a intervenir. Pero Jesucristo en ningún momento desconoce ni su mesianismo, ni su puesto como dignatario real, descendiente del rey David, el rey legítimo, porque acordemos que Pilato hacía parte de un emperador usurpador, de un imperio politeísta, de un imperio pagano, de un imperio que no tenía nada que ver con lo que estamos viendo de todo el contexto de los patriarcas, de los reyes, de la casa de Jacob, del linaje de David, de la ley mosaica, del templo de Jerusalén. Bueno, eso en ese primer versículo ya estamos viendo cómo Jesucristo reconoce que él es rey, ¿ven? Y que para eso ha venido, para ser rey, o sea, no lo niega. Ahora vamos a mirar a ver, todo rey cuando es coronado, cuando es entronizado, como se dice, tiene una ceremonia de coronación. Jesucristo también la tuvo, pero vamos a ver paradójicamente, todo esto es en lo que tiene que ver con su pasión, pero Jesucristo también fue coronado por los soldados romanos. Lo vamos a ver también del mismo Evangelio de Juan. Ya en el capítulo 1, verso 3 dice, en todo lo que fue todo este proceso y todo lo que trató de hacer Pilato para salvar a Jesucristo, lo manda a azotar. Dice ya en el capítulo 19, verso 1, así que entonces tomó Pilatos a Jesús y lo azotó, de acuerdo a lo que era la flagelación romana, 40 azotes, y los soldados entretejieron una corona de espinas y le pusieron sobre su cabeza y le vistieron con un manto púrpura. Aquí vemos también, por así decirlo, vemos bien que hay soldados que van a coronar a Jesucristo de esta manera pues cruel, después de haberlo sido azotado, por así decirlo. Ese fue como la antesala a su coronación, azotes con una corona, pero no una corona real, no una corona de oro, de diamantes, no una diadema, sino una corona trenzada de espinas, de un árbol de acacia muy propio de la región del Mediterráneo, que tienen unas espinas como pequeños puñales de más de 6 o 7 centímetros. A Jesucristo le hicieron todo un casco con esa corona de espinas, y también lo vistieron con un manto de púrpura. Y vamos a mirar a él el significado de púrpura, y le decían, salve rey de los judíos, y le daban bofetadas. Veamos bien que ese fue, por así decirlo, la coronación de Jesucristo: azotes, una corona de espinas, burlas, bofetadas, y un manto púrpura. Veamos a ver lo que nos dice los biblistas de la Biblia Thompson sobre esto mismo, para ampliar un poco la idea. Dice en el verso 19:2, la corona de espinas fue para burlarse y ridiculizar el mesianismo de Jesús. Las espinas le habían clavado la cabeza, lo que le hizo sangrar y desfigurar su rostro.
también por las bofetadas y los puñetazos. El manto púrpura, porque también tiene un significado, comparar con Mateo 27-28 y con Marcos 15-17, remendando una túnica real, porque la púrpura o el rojo es el color de la realeza, como aparece en relación a este libro, que es un libro deuterocanónico, pero que aquí lo toma como referencia la Biblia de Estudio Holman, que es Primera de Macabeos 8:14. Ahora, veamos a ver sobre la forma como los soldados le decían a Jesucristo: salve, Rey de los judíos. Dice aquí también en ese mismo contexto, imitaban el ave César, o sea, te saludamos César, salve César, con que se saludaba al emperador romano. Los soldados romanos tenían la costumbre de disfrazarse de reyes en las Saturnales, una festividad romana. O sea, vemos también todo ese mismo ambiente. Jesucristo coronado como rey de los judíos, se le da ese título de salve, se le reconoce su dignidad, pero vemos también qué manera de coronación fue esta. Una corona de espinas con bofetadas y también con azotes. Ahora veamos a ver también ya ese rey en ese mismo ambiente, con el vestido púrpura, ya su cuerpo flagelado y con esa capa de color púrpura rojo. Ya después es presentado a su pueblo, por así decirlo, a lo que eran sus súbditos, en lo que fue el pretorio romano, que aparece también en el verso 5 del mismo evangelio de Juan. Dice, y salió Jesús llevando la corona de espinas y el manto púrpura, y Pilato le dijo: he aquí el hombre. O sea, ese hombre, o sea, el mismo Pilato le presenta a los judíos: he aquí el hombre, he aquí este que se hace llamar rey de los judíos, ya coronado de espinas con un manto púrpura y azotado. Ahora, después de eso va a venir el cortejo real, por así decirlo, el cortejo que todo emperador hacía hacia su palacio. Este cortejo va a ser un cortejo de dolor, lo que nosotros conocemos como el Via Crucis o la vida de dolor, que aparece en el mismo evangelio. Por eso esta meditación tan hermosa sobre la realeza de Jesucristo, lo que costó su propio reinado, a lo cual él había dicho: yo para eso he nacido. Pero contrario a lo que eran las mismas festividades, de lo que era la coronación de un rey, aquí es todo lo contrario, es con dolor, con oprobios, con azotes, con humillaciones, con burlas, con desprecio de su propio pueblo, el pueblo de Israel. Veamos ahora entonces ese cortejo real, por así decirlo, hacia su palacio, que sería en ese entonces, metafóricamente hablando, lo que fue el monte Calavera o el monte Gólgota, que nos lo dice en el verso 17 y 18. Y él, o sea, Jesucristo, cargando su cruz, ese sería su cruz, sería su propio cetro, salió al lugar llamado la Calavera, y en hebreo es Gólgota, y allí le crucificaron. O sea, cuando llegó, por así decirlo, al Gólgota, ese, por así decirlo, hubiera sido su palacio, y la cruz sería su trono. Y dice: y con él, así crucificaron, y con él a otros dos, uno a cada lado y Jesús en medio. Sabemos que eran dos ladrones. Entonces, por así decirlo, vemos también otra vez lo mismo. Esos dos ladrones, por así decirlo, fueron el séquito de lo que fue su corte real. Entiéndase por séquito las personas que hacían parte de las más cercanos al rey. En ese séquito podían haber gobernadores, grandes dignatarios, embajadores, ¿no? Duques, marqueses, condes. Pero el séquito de Jesucristo, cuando llegó al monte Calvario, que por así decirlo sería su palacio y su cruz sería su trono, fueron dos ladrones que fueron crucificados al lado de Jesucristo, uno a la derecha y otro a la izquierda. Ahora veamos a ver también las credenciales que identifican a Jesús como rey, que aparece en el verso 19 y 22 del mismo evangelio de Juan. Dice: Pilato escribió también Pilatos un título que puso sobre la cruz, que en este caso sería como el trono de Jesucristo, el cual decía: Jesús Nazareno, rey de los judíos. O sea, lo cual identificaba a Jesús lo que realmente él es, pero en ese momento de qué, en esa coronación de qué, en esa coronación dolorosa. En medio de un trono que era su cruz, en un palacio que era el Calvario, al lado de dos ladrones que eran su séquito, bajo el título que lo indicaba: Jesús Nazareno, rey de los judíos. Y muchos de los judíos leyeron este título porque el lugar donde Jesús fue crucificado estaba cerca de la ciudad, y el título estaba escrito en las tres lenguas de aquel entonces: en hebreo, en griego y en latín. ¿Ve? En hebreo, la lengua de los judíos; en griego, la lengua de los intelectuales, la lengua de los grandes filósofos; y en latín, la lengua del Imperio Romano. Dijeron a Pilato los principales sacerdotes, los mismos que acusaron a Jesucristo de ser un falso rey,
de ser un revoltoso, los mismos que condenaron a Jesús para que Pilatos lo llevara a la cruz, de acuerdo a las leyes romanas, porque la crucifixión era parte del castigo capital más severo que daban los romanos a las personas extranjeras, a los grandes criminales y en este caso también a los esclavos. Y vemos también que Jesucristo, de ser rey, asume todo lo que era la actitud de un esclavo, la última posición social en el judaísmo. Fue vendido por uno de sus amigos por 30 monedas, que era lo que se pagaba por un esclavo en aquel entonces, de acuerdo a la ley mosaica. En la ceremonia en el preámbulo de la última cena con sus apóstoles, también le lava los pies a sus apóstoles, lo mismo que también hacían los esclavos, y también es crucificado, de acuerdo a las leyes romanas, también precisamente para los siervos. Dijeron a Pilato los principales sacerdotes de los judíos: no escribas rey de los judíos, sino que él dijo: soy rey de los judíos. Respondió Pilatos: lo que he escrito, escrito está. O sea, ahí está. Vemos entonces otra vez, nos podemos imaginar ese escenario hace 21 siglos atrás, el Monte Calvario, por así decirlo, su gran palacio. Jesucristo ya no en un trono, sino en una cruz. Su palacio sería ese mismo escenario, y los súbditos y serían ese mismo pueblo que lo está rechazando, y el séquito, o sea, la corte, serían esos dos ladrones que también fueron crucificados para morir aquella día de viernes, víspera de una de las principales festividades de los judíos, que era la fiesta del Pesá. Ahora, otro también, si vamos a ver, lo que fue también, todo rey tendría sus vestiduras propias. ¿Ve? Ya sabemos y sus insignias, ya sabemos que las insignias de Jesucristo fueron la corona de espinas, el manto púrpura, y vemos también lo que pasó también con sus propias vestiduras, por así decirlo, reales, hablando pues metafóricamente, haciendo esta meditación bíblica que aparecen en el verso 23 y en el verso 24. Cuando los soldados hubieron crucificado a Jesús, tomaron sus vestidos e hicieron 4 partes, una para cada soldado. Tomaron también su túnica, la cual era sin costura, de un solo tejido, de arriba abajo. Entonces dijeron entre sí: no la partamos, sino echemos suerte sobre ella, y al ver de quién será. Esto fue para que se cumpliera la escritura que dijo: repartieron entre sí mis vestidos, y sobre mis ropas echaron suerte. Entonces, otra cosa, que hasta ese mismo rey, hasta sus mismas vestiduras fue despojado, quedando al escarnio público completamente desnudo, de rey a esclavo, en ese oprobio, en esa muerte dolorosa, en esa muerte denigrante. Por eso era como decíamos, el peor castigo. Hasta estos propios soldados paganos se burlaron de Jesucristo y echaron a suerte sus vestiduras. Dice aquí también: la túnica sin costura evoca la de José en Génesis 37, del 3 y 23. Al igual que otros hechos en el momento de la crucifixión, cuando los soldados echaron suerte para repartirse los vestidos de Jesús, cumplieron la escritura que dice lo que decía acá: repartirán mis vestidos y sobre mis ropas echaron suerte, que aparece en el libro de los Salmos, en el capítulo 22, verso 18. Respecto a otras citas que también se cumplieron, ver otras notas. O sea, todo lo de Jesucristo, como decíamos, todo estaba presagiado en el Antiguo Testamento. No es sino que usted medite también lo que es Isaías 53 y lo que es el Salmo 22, para darse cuenta de lo que fue este proceso, por así decirlo, de la coronación, la entronización como rey, y todo lo que fue Jesucristo ya en ese primer día de su reinado, con el título que colocaron en la cruz, pero ¿con qué? Con dolor, con oprobio, con clavos atravesándole sus muñecas, un clavo también atravesando sus palmas, flagelado, herido, lleno de llagas, con sed, deshidratado, con calambres en todo el cuerpo, con fiebre alta, humillado, despreciado por sus pueblos, por sus mismos, y llevado a la cruz por las propias autoridades judías. Ahora, veamos a ver entonces la relación de María con lo que era la reina madre en la corte de los reyes, porque aquí también está este estudio de Biblia. Si Jesús está ahorita en medio de su palacio, que es el Monte Calvario, en medio de su trono, que es la cruz, ya sin vestiduras, se le fueron las vestiduras, pero con el título que lo designaba el rey. Dice también el mismo evangelista, para ver también de María, con lo que se había profetizado Simeón, dice en el verso 25, estaba junto a la cruz de Jesús su madre. O sea, ahí estaba María. En todo ese trance doloroso
desde el mediodía hasta las 3 de la tarde, según los evangelios de Mateo y de Marcos, y también de Mateo y de Lucas, y según el evangelio de Marcos, 6 horas. O sea, en todo ese proceso, en todo ese trance, en toda esa coronación que estamos, por así decirlo, ¿quién estaba ahí? Así como la reina madre estaba también en la corte de los reyes en Judá, así mismo María también, como reina y como madre también, estaba al pie de su Hijo Jesucristo en todo lo que fue ese proceso de lo que estamos hablando de la entronización. Ahora viene lo más importante, y con eso termino este estudio de hoy, que es lo que aparece en el verso del 31 al 37, que es, por así decirlo, el epílogo de lo que veíamos inicialmente de la profecía de Simeón, cuando le dijo: una espada te atravesará el alma. Ya vimos todo ese escenario, ya hemos visto también cada una de las partes, y veamos a ver la profecía en sí cuando se cumple de María, como decía en el versículo 25, al pie de su Hijo. Dice así el mismo evangelista y apóstol Juan: entonces los judíos, por cuanto era la preparación de la Pascua, a fin de que los cuerpos no quedaran en la cruz en el día de reposo, o sea, el Sabbat, pues aquel día de reposo era gran solemnidad, o sea, era Sabbat, día de descanso, y al mismo tiempo iba a caer la Pascua. Acordemos que Jesucristo muere a las 3 de la tarde y para el día a los judíos se termina a las 6, o sea, quedaban 3 horas. Rogaron a Pilatos para que le quebrasen las piernas y fuesen quitados de allí. Vinieron pues los soldados y le quebraron las piernas al primero y asimismo al otro que había sido crucificado con él, a estos dos ladrones. Eso con el fin de no tener ningún punto de apoyo y que llegara a la muerte por asfixia. Mas cuando llegaron a Jesús, como le vieron ya muerto, no le quebraron las piernas. Pero uno de los soldados, vamos a ver por así decirlo, qué otro oprobio hicieron con Jesucristo en esta coronación, aunque ya había muerto. Por así decirlo, cuando un rey era coronado también se le presentaban presentes, obsequios, se le daba reverencia. Ahora vamos a ver lo que pasa en este mismo ambiente. Pero uno de los soldados le abrió el costado con una lanza. Ese fue, por así decirlo, ese reconocimiento a Jesucristo como rey, aunque ya había muerto, y al instante salió sangre y agua. Y el que vio da testimonio, y su testimonio es verdadero. O sea, está hablando Juan. Y el que sabe que dice la verdad, para que vosotros también creáis. Y dice en el verso 36 y 37, ya terminando, porque estas cosas sucedieron para que se cumpliese las escrituras, no será quebrado hueso suyo. Esa es una profecía del Antiguo Testamento. ¿Ve? Dice hueso suyo, dice la muerte de Jesús cumpliéndose las escrituras del Salmo 34, 20, ahí aparece, pero veamos también ya en relación a María, porque de todas maneras ya Jesucristo, cuando el soldado le atraviesa la lanzada en el costado, ya Jesucristo había muerto, pero esa lanzada estaba ya profetizada, y viene ese dolor ¿para quién? Para María como madre y como la reina también en todo lo que era el judaísmo antiguo, porque dice en el verso 37, nótese bien cómo termina Juan este episodio, dice: y también otra escritura que dice: mirarán al que traspasaron, o sea, al que traspasaron. ¿Ve? Y acordémonos que el mismo Simeón también le ha dicho: una espada te atravesará el alma. O sea, en el momento de la coronación, en el momento de la entronización de Jesús como rey, en el Calvario, con todo ese escenario de dolor, con corona de espinas, con una capa color púrpura, con sus mismas vestiduras que fueron echadas a la suerte, con todo lo que fue el Via Crucis, con el letrero de Inri, rey de los judíos, todo eso. Ya después Jesús muere, pero ese último oprobio que hicieron con Jesucristo de atravesar su lanza estaba también unida a la profecía de Simeón. Entonces, por eso es que María también podemos decir con toda seguridad, y de acuerdo a lo que hemos visto en este contexto bíblico de la palabra de Dios, que María es tanto madre de Jesucristo como también es la reina madre. Y por eso la alabanza y lo que nosotros vemos en María como la discípula fiel, como esa mujer valiente, como la mujer que mismo Dios quiso, cuando ella misma dijo: he aquí la esclava del Señor, porque todo estaba en los designios del Señor, de que ella también estuviera presente en ese escenario y que viera también morir a su hijo. El dolor que sentiría cualquier madre al ver morir a su hijo, sobre todo de esta forma, de una forma tan dolorosa, tan bárbara, tan tortuosa, pero sobre todo con un hijo muy especial,
porque no era cualquier hijo, el de esta mujer, porque le había dicho el ángel Gabriel, será hijo del Altísimo, el ungido de Dios, y con eso ya, con esa entronización y con esa muerte de Jesucristo, se abren las puertas para el reino de los cielos. Y entonces por eso es que nosotros ya tenemos acceso al reino del Padre, reino de los cielos, por ese mismo proceso que fue esta dolorosa muerte de Jesucristo en el Monte Calvario. Bien, mis amados amigos, espero que les haya gustado este estudio. Fue sacado exclusivamente de las Sagradas Escrituras. Bendiciones para todos y quedamos en la paz, en el amor y sobre todo en el ejemplo fiel, tanto de la obediencia de Jesucristo como también el ejemplo de humildad, de servicio de su Madre María como criatura humana y Jesucristo como Dios y Salvador. Al uno, la adoración exclusiva, y a María nuestro respeto, nuestra veneración y también nuestra Madre en un sentido espiritual. Bendiciones para todos.